fue la fe muerta. Se recuerda que vimos algunas características de esa fe muerta, hermanos. Hoy vamos a ver, con la ayuda de Dios, vamos a ver el último punto de la fe muerta y vamos a ver también la fe viva. ¿Por qué la fe viva? Porque es la que nos lleva a la salvación. Es muy importante entender, hermanos, que la vida del creyente tiene que ser una vida en la cual esté la palabra plenamente en ese cristiano. Yo le compartí a la iglesia de que Dios nos ha dado la visión de una generación la cual caminemos en la palabra de Dios y que vivamos y que crezcamos en el Dios de la Biblia. Amén. Porque esto es muy importante en la vida del creyente. Yo le hago una pregunta a manera de introducción, hermanos. ¿Cuántos sabemos que el tiempo existe? ¿Por qué sabemos que el tiempo existe, hermanos? ¿Acaso el tiempo lo vemos? ¿Qué es lo que vemos del tiempo? Muy bien. Sabemos que la luz existe, pero ¿se puede ver la luz? ¿Por qué sabemos que la luz existe? Porque podemos ver ¿qué? Un foco que enciende. Podemos ver que la luz nos da ciertos beneficios. Pero si no fuera por eso, pues simplemente diríamos ¿qué es la luz? Otra pregunta. ¿El sonido existe? ¿Lo podemos ver? ¿Por qué sabemos que existe? Porque lo escuchamos, ¿verdad? Le comparto esto, hermanos, porque la fe, al igual que la luz y que el sonido y que el tiempo, no lo vemos, pero podemos ver el resultado o podemos ver circunstancias que nos muestra que eso existe. Si no viéramos un foco encendido, aunque nos dijeran que la luz existe, pues simplemente vamos a negarlo, ¿verdad? Porque simplemente no veo nada que me diga que eso existe. Vamos a creer en el sonido que existe porque escuchamos que una radio transmite ondas y escuchamos. Si no fuera por eso, entonces, aunque nos dijeran que eso fuera verdad del sonido, simplemente lo vamos a rechazar, ¿cierto o no? De igual manera, solamente quiero compartirle esto y es una introducción a lo que vamos a ver, hermanos, lo que es la fe viva o la fe que nos salva. Dice el versículo 26, solamente como introducción, lea conmigo. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras, ¿qué? Es decir, aquí nos habla de un ejemplo, de una ilustración. Un rostro de un ser humano solamente con fe es una sonrisa. ¿Sí? ¿Entendemos esa parte? Porque pasa lo siguiente, hermanos. Hay mucha gente que dice, yo soy salvo. Yo creo que soy salvo. Pero tu vida no refleja que eso es verdad. Porque la fe no se ve. Pero debemos de ver los resultados de esa fe en nuestras vidas. No sé si me explico, hermanos. Fíjese lo que Santiago los quiere a nosotros mostrar en esta manera, hermanos. La fe, yo le decía, es como el viento. El viento no podemos verlo, pero vemos cómo sopla y vemos cómo se levanta esto y decimos, hay viento, porque se está moviendo esto. De igual manera, el creyente que no manifiesta con su vida que Jesucristo está en su corazón, pues simplemente no existe. Es un cuerpo que dice que tiene fe, pero que no hay vida de Cristo en él. Porque, hermanos, sucede esto en la iglesia. Esto debe de estremecernos, hermanos, porque de aquí partimos hacia la salvación. Hay una fe en Dios que no tiene el sustento porque no está la vida de Dios en el cristiano. Es solamente una vida en la cual se tiene conocimiento de la fe, pero no hay nada en sus vidas. Quiero que me acompañe al libro de Hebreos, capítulo 10, 38. Hebreos 10, 31. Solamente vamos a introducir y ojalá y Dios nos alcance el tiempo para ver los puntos de la fe que nos salva, de la fe que nos muestra que estamos caminando. Fíjese que aquí el escritor de Hebreos dice, mas el justo vivirá, ¿por qué? Por fe. Y si retrocediere,
Y esto nos habla de aquellas personas que en algún momento han estado en una iglesia y gozaron, algunos niños que crecieron, que se hicieron jóvenes y estuvieron en un templo y de repente los vemos por allá haciendo cosas inimaginables que quizás nunca ningún mundano ha hecho. Y decimos, bueno, pero si estuvo en el templo, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Esto nos lleva a los principios de la fe muerta. Hubo una convicción que vacía. Es decir, solamente dijeron, soy salvo, pero nunca su vida mostró la vida de Dios en su vida. Aquí dice Hebreos 10:38 que el justo va a vivir por la fe. Ese vivirá es un tiempo continuo, todos los días. Y si retrocediere, no agrada a mi alma. Es decir, la vida del cristiano tiene que entender esto, hermanos. Vayamos a Mateo 7:21. Mateo, y aquí Jesucristo nos habla de algo muy importante, hermanos. Dice Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿A qué se refiere no todo el que me dice Señor, Señor? Se refiere a aquellas personas o aquel grupo de cristianos que están en alguna iglesia o de religiosos, los cuales alaban a Dios, glorifican a Dios, pero sus vidas no han mostrado que ese Dios que alaban está en sus corazones. Yo le decía, la fe no se puede ver. Y usted puede decir, pastor, es que usted no puede decir que yo soy salvo o no soy salvo. Yo no puedo saberlo. Pero ¿sabe qué, hermanos? El que es lavado con la sangre de Cristo, el que es perdonado, el que es nacido de Dios, debe demostrar que Cristo está en su corazón. Esto, hermanos, nos examina a nosotros. Porque estamos, hermanos, caminando en un tiempo en el cual hay mucha fe, pero esa fe no manifiesta lo que hay en nuestras vidas. ¿Sabe, hermanos, que esto como pastor es aterrador? Porque hay mucha gente que está viviendo en una fe que no lo salva y que va a llegar el momento que se va a encontrar con Dios y que le va a decir, eso que tú creíste nunca fue verdad en tu vida. Eso es lo que se refiere aquí en Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Qué es hacer la voluntad, hermanos? Obedecer a su palabra. No es conmigo, hermanos. Ustedes tienen la bendición de tener aquí una figura de un pastor, pero no es el pastor el que le habla al pueblo, es Dios a través de su palabra. Esto es muy importante. Aquí hay muchos jóvenes que van a crecer. Estos jóvenes deben de entender que si son cristianos, con su vida deben de demostrar que Jesús está en su corazón. Porque ¿de qué me sirve que usted venga aquí al culto y sale y con sus amigos anda fumando, tomando o viendo cosas que no son de Dios? Se está engañando el joven a sí mismo. Amén. Continuación del 22. Muchos, y fíjese que no habla de pocos, habla de muchos, me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces yo les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué tremendo. Porque, hermanos, la vida del creyente, aunque usted diga que es cristiano, pero si no hay algo que muestre que eso es verdad, es solamente palabras en una boca. Es como que yo le decía a usted, la luz existe y no tengo yo la manera de verlo. Yo sé que esto existe porque me produce una luz. Amén. ¿Sí entendemos esa parte, hermanos? Vimos que, solamente estamos resumiendo, vimos que la fe muerta tiene características. Vimos hace 8 días, tiene una confesión vacía. ¿Por qué? Porque no hay frutos. Amén. Una fe muerta tiene una confesión vacía. Y aquí es muy importante porque Santiago
menciona 3 características que muestran la fe muerta. Y también muestra Santiago 3 características que muestran la fe que es de Dios, la que nos salva. La primera característica, hermanos, es que la fe que es muerta es una confesión vacía. ¿Por qué? Porque no hay frutos en esa vida. Vayamos a Hebreos capítulo 6, versículo 9. Hebreos 6, 9. Y aquí el escritor de Hebreos, algo muy importante, hermanos. Yo a la congregación le he compartido esto. Es un culto de estudios, en el culto en el cual nos estamos creciendo de Dios. Anotemos, busquemos a Dios en la presencia, y allá en la casa, si tenemos el deseo de consultar esto, hagámoslo. Dice Hebreos 6:9, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. ¿Qué cosas pertenecen a la salvación, hermanos? Arrepentimiento del alma, amor de Dios, amor a Cristo, hambre de que la palabra de Dios sea realidad de nuestras vidas, y el rechazo al pecado. Esas son cosas que pertenecen a la salvación y que deben de aparecer en una vida o en un cristiano que ha nacido de nuevo. ¿Qué cosas pertenecen a la salvación de Cristo Jesús? El amor a Dios, el amor a Cristo, el arrepentimiento genuino, la obediencia a Dios y la sumisión a la voluntad de Dios. Esas cosas pertenecen a la salvación. Y aquí Dios, hermanos, examina a la iglesia. ¿Está tu vida, iglesia, caminando en esa rectitud? ¿Qué sucede cuando tienes enfrente el pecado? ¿Lo rechazas o lo tomas? La palabra que lees, ¿la lees únicamente o la obedeces? ¿Qué sucede en la vida de la iglesia el día de hoy? Mira, hermanos, en la semana me impactaba, porque me hacía una pregunta, un joven que es hijo de pastor, y me decía: pastor, ¿qué piensa usted de los tatuajes? Porque yo tengo uno. Y yo le digo: ¿no has leído Deuteronomio Levítico? Que dice: no te marcarás el cuerpo. Le digo: si alguien viene de afuera y no es cristiano y allá afuera se tatuó, pues lo hizo en ignorancia, porque el tatuarse, hermanos, era para los presos. Tiene su origen en las prisiones para poderlos marcar. Hoy se convirtió en una moda. Pero el cristiano debe de distinguir esto, hermano. Es que es inconcebible que suceda esto en la iglesia, y sucede porque no alimenta el pastor de manera adecuada a la iglesia en las cosas de Dios. Acompáñeme a Hebreos capítulo 11. Quiero mostrar algo muy importante a la iglesia en esta tarde con la ayuda de Dios. Porque este capítulo nos habla de los héroes de la fe. ¿Cierto o no? Ya lo tenemos. Hebreos, ¿qué le dije? Fíjese lo que dice y cómo inicia Hebreos 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Fíjese, ponga atención al versículo 2. Porque por ella, por la fe, no por las palabras, no porque dijeran que eran hijos de Dios. ¿Por qué? Por la fe. Alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y comienza a enumerar: por la fe entendemos haber sido construido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. ¿Por qué, hermanos? Por la fe. Pero esa fe tuvo una obra, un sacrificio. El 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. El 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Es decir, por la fe, hermanos, pero la fe acompañada de una acción. Lo que Dios quiere hablarnos a la iglesia es de que la fe tiene que tener algo que conecte eso que tú dices que hay en tu vida.
tiene que transmitirse, que la gente tiene que ver lo que hay en tu corazón, hermanos. No sé si me explico. Cada uno de estos hombres, hermanos, se caracterizó que la fe fue algo que en su vida provocó algo. Amén. La segunda cosa que nos habla de la fe muerta es que hay una compasión falsa. Y esto lo encontramos en el versículo 15 ahí de Santiago. Vayamos a Santiago, allá adelantito. Hay una compasión falsa, dice el versículo 14, el 15 y 16. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y aquí nos habla, desnudos tiene que ver con las cosas cotidianas del ser humano, las necesidades de todos los días. Y pone un ejemplo aquí Santiago. Dice el 16, y si alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Aquí hace una comparación Santiago y dice, bueno, si viene alguien a la iglesia y te dice, tengo un problema, hermano, y usted le dice, pues ¿sabe qué? Es su problema, usted arréglelo. Hermano, fíjese que tengo una necesidad muy grande. En mi familia, mi esposo no es cristiano. Mi esposo me pega. Mi esposo no me da gasto. Y usted se voltea y le dice, que Dios la bendiga, hermanito. A eso se refiere. Si usted ve que alguien tiene aquí una necesidad, porque sucede, hermano, sucede eso. Que vemos que el hermano viene y le comparte una necesidad y usted se da la vuelta y le dice, pues ese es su problema. Si tú dices que Jesús está en tu vida, tiene que haber una respuesta a eso. Y si en tu vida hay una falsa compasión, es porque entonces el Señor aún no está en tu vida. Está en tus labios, pero no en tu corazón. Amén. El tercer elemento de la fe muerta, hermanos, es que hay una convicción idealista. Y esta la encontramos ahí en Santiago 2:19. ¿Por qué idealista? Porque fíjese lo que dice el versículo. Vamos a leerlo desde el 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Fíjese lo que dice Santiago. Muéstrame tu fe sin tus obras. ¿Cómo puedo mostrar yo mi fe sin obras? Lo que está diciendo es lo que yo decía a ustedes. Muéstrame la luz sin un foco. Muéstrame la radio o las ondas de sonido sin una radio. ¿Se puede hacer? A eso se refiere este versículo. Muéstrame el tiempo sin que uno envejezca. No, a eso se refiere. Muéstrame eso que tú dices sin algo que se vea. Qué tremendo, Santiago, ¿no? Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es decir, yo te voy a mostrar que esto es luz porque tengo un foco que te está alumbrando en este momento. Yo te muestro que soy cristiano porque en mi hogar yo camino en la luz de la palabra. ¿Sabe que hace poquito se me acercó un hermano? Bueno, dicho hermano, y me dijo, pastor, tengo un problema. Quiero denunciar y quiero demandar a mi hermano. Y yo me quedo viendo y le digo, ¿cómo que demandar a tu hermano? Pues tengo un problema con él, lo quiero demandar. ¿Y ya hiciste lo que dice la palabra? Mire, hermano, es que con mi hermano no puedo hablar. Tiene que ser con demandas. ¿Y dónde dice eso en la Biblia? ¿Qué dice? Habla con tu hermano. ¿Cierto o no? Amén. Luego, ¿qué sigue? Y luego dice, vuelve a hablar con él y lleva un testigo. Es decir, sigues hablando. No dice, demanda a tu hermano. Pero ven, hermano, cómo sale uno de la palabra. Y si no entendiere, entonces así lleva a 2 o 3 testigos. Y si no entiende, entonces en la iglesia. No en las cortes de justicia. Porque qué triste es ver a cristianos demandándose entre cristianos. Qué terrible. Sí, hermanos, lo que Dios nos quiere enseñar es muy claro. Entonces aquí Santiago dice en el versículo 18, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. 19, y aquí es donde vamos. Pero ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. ¿También los demonios creen?
y tiemblan. ¿Cómo es eso, hermanos, que los demonios creen y tiemblan? Acompáñeme a Mateo 8:29. Mateo 8. Esta es la tercera parte o la tercera característica de la fe muerta. ¿Cuál es? Una convicción idealista o de conocimiento solamente. Dice Mateo 8:29. Vamos a leer desde el 28. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros. ¿2 qué, hermanos? Endemoniados. Feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Estos demonios sabían quién era Jesús. ¿Quién era? El Hijo de Dios. ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Es decir, hermanos, los demonios saben quién es Jesucristo. Los demonios saben quién es la iglesia. Pero la diferencia es que solamente saben, no viven la palabra en sus corazones. Esa es la fe muerta, que conoces, que sabes, pero no vives. Acompáñame a Hechos 19:15, una cita más. Esto es muy importante, hermanos, para la iglesia, para que crezcamos en el Señor. ¿Hechos qué le dije? 19:15. Fíjese lo que es aquí el apóstol Pablo. Aquí bueno, escribiendo aquí los Hechos. ¿Hechos qué le dije? 19:15. Aquí vemos que está en un caso el apóstol Pablo y Dios lo utiliza para hacer milagros. Voy a leerle un poquito desde el 11 para que entendamos el 15. Y así da Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Fíjese, hacía milagros extraordinarios Dios usando a Pablo. De tal manera que aún se llevaban los enfermos a los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. El 15. Pero respondió el espíritu malo y dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Es decir, la Biblia enseña que los demonios conocen quién es Cristo y quién son los hijos verdaderos de Dios. Pero aquellos que no son genuinos, ¿por qué no son genuinos? Porque mire, hermano, un idealista es aquel que dice: mire, yo sé que el cerro de Joco es un cerro muy grande y arriba existe un manantial. Pero ¿sabe qué, hermano? Solamente lo dice porque alguien se lo contó y nunca ha ido. A eso se refiere la fe del demonio. Solamente sabe, tiene el conocimiento, pero no tiene la experiencia de conocer ese lugar. Y el cristiano genuino tiene el conocimiento, pero tiene la experiencia de la salvación, de la vida misma de Dios en su corazón. Porque mire, hermanos, los demonios entienden la obra del Espíritu. Ellos saben la verdad y la voluntad, pero no se sujetan a ella. Y la fe de los demonios es aquellos cristianos, ponga atención, que tienen el conocimiento de Dios, pero su vida no se sujeta a la palabra de Dios. Esa es la tercera característica de la fe muerta. Solamente tengo el conocimiento, pero no vivo y no me sujeto a Dios. Fíjese, hermano, no es a la iglesia, es a Dios. Un hermano se acercó conmigo y me dijo: hermano, que yo no quiero ir al templo. Yo en mi casa tengo los cultos. Y le digo: ¿y cómo es que tú puedes hacer un culto en tu casa? Dios estableció la iglesia para que nos congreguemos. Si no es ahí en casa de Dios, busca otra iglesia, pero busca una iglesia. Es que yo soy así como Juan el Bautista. Perdón. No, hermanos. Sacamos las cosas del contexto y hacemos de nuestra vida un desorden, y cuidado con nuestras vidas. En la fe muerta, hermanos, no hay vida espiritual.
En la fe muerta no hay un verdadero amor de Dios. En la fe muerta no hay amor a la santidad. En la fe muerta no hay búsqueda de la piedad, de la justicia, y no hay hambre de la palabra de Dios. Esto, hermanos, sucede muy a menudo. Y a la iglesia aquí en Casa de Dios, Dios nos está permitiendo, hermanos, entender esta verdad de la palabra, con el propósito de que aquellos que quizás hemos levantado la mano, pero nuestras vidas no reflejan de que la vida de Dios está en nuestras vidas, lo hagamos, hermano. Sería terrible que partieras de esta tierra y te enfrentaras con el poderoso y te dijera, no te conozco, solamente fuiste de palabra. Nunca hubo vida de Cristo en tu corazón. Qué terrible. Amén. No sé si una última cita, hermanos, vamos a 2 Corintios 5:17, porque aquí nos habla de la naturaleza y por qué hay un contraste entre la fe muerta y la fe viva. Hay una falsa convicción en la fe muerta, hay una falsa compasión y hay un idealismo de conocimiento y no hay vida de Dios en el corazón de la fe muerta. ¿Qué le dije? 5:17, 2 Corintios. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Las cosas viejas pasaron. Y lo compartí el domingo y lo compartí el martes pasado y lo comparto el día de hoy. Usted lleva el carro al taller, se deshieló, el mecánico le mete mano y después de un mes usted va y lo arranca y el carro ¿qué? Y la vida del cristiano, si fue a los pies de Cristo y nació de nuevo, tiene que caminar en obediencia a Dios. Sí o sí. Si el carro no ha arrancado es porque algo está malo ahí. No fue el mecánico que es Cristo. Quizás usted nunca llegó al taller. Hermanos, iglesia del Señor, quizás es fuerte esto, pero Dios nos ama. Para mí sería muy fácil venir a hablarle aquí un sermón de motivación. Pero ¿sabe qué, hermanos? Tenemos con Dios un compromiso. Y yo voy a entregar cuentas de esto. Vamos a la primera característica de la fe viva. Y la encontramos ahí en Santiago. Vayamos a Santiago 2:21. Así como Santiago emplea 3 características para describir la fe de aquellos que solo confiesan pero no la viven, también Santiago emplea 3 características. Vamos a comenzar con la primera el día de hoy, si Dios nos alcanza el tiempo a terminarla. Pero dice Santiago 2:21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció su hijo a Isaac sobre el altar? 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfecciona por las obras? Hasta el 23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Hasta ahí. Vamos a comenzar con esta parte en la cual Santiago quiere ilustrarnos una característica de lo que es la fe genuina en un creyente que levantó su mano y que entregó su vida a Cristo. Y para esto utiliza una ilustración, la ilustración de Abraham. Vayamos a Romanos 4, versículo 1. Y dice Romanos 4:1. Aquí, hermanos, Santiago emplea 3 características o 3 ilustraciones. La primera es Abraham, la segunda es Rahab. Vamos a ver primero la de Abraham. Dice Romanos 4:1. ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham, nuestro padre, según la carne. Aquí algo muy importante. El apóstol Pablo hablaba en referencia a Abraham como un padre de raza o como un padre espiritual. Puede manejarse de los 2 puntos de vista. Y esto, hermanos,
no quiere decir que Abraham era padre de todos los judíos de manera literal, sino más bien de manera simbólica. Es, por ejemplo, aquí en México tenemos a Miguel Hidalgo como el padre de ¿qué? No sería que es padre de todo, ¿no? Sino que mostró un idealismo en cuanto a cómo se fue la independencia de México. De esa manera también emplea aquí Pablo el término de Abraham, versículo 2. Porque si Abraham fue justificado por obras, tiene que gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero el que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe, que dice, le es contada. ¿Por qué le es contada la fe por justicia? Porque tú lo creíste y lo hiciste. Vayamos a Génesis capítulo 15. Génesis 15. ¿Ya lo tenemos? Me falto yo que no lo tengo. Dice el versículo 1. Después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas. ¿Cómo vino Dios a manos a Abraham? En visión. Ahí entiéndase en un momento de oración, de comunión íntima con Dios. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor, ¿qué me darás siendo así como ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, allí prole es descendencia, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido de mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Ponga atención al 6. Y creyó a Jehová y le fue contado. Dios le habló, así como le habla a usted y como me habla a mí con la salvación. A cada quien nos habla de manera personal. La cuestión aquí es, ¿tú has creído y estás viviendo lo que creíste? ¿O solo se quedó ahí? Vayamos al 22, ahí mismo en Génesis. Vamos a ir de manera rápida. Capítulo 22. ¿Qué le prometió Dios a Abraham? Un hijo, una descendencia. Fíjese lo que dice Génesis 22. Si no lo puede leer, yo se lo voy a leer. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió. Dice el versículo 1 que Dios ¿qué? Probó. Le dio un hijo, ya estaba Isaac. Y Dios lo probó. ¿Cómo lo probó? Se lo pidió y le dijo, sube al monte Moria y ofréceme a tu hijo. Cuando Dios viene a usted y a mí, nos dice, dame tu vida, entrégame a tu familia, dame a tus hijos, enséñales mi palabra. Y muchos saben que, hermano, ni siquiera lo hacemos. A Abraham le fue contado por justicia porque Dios le habló, le dijo, llévalo allá, haz esto, haz lo otro. Y Abraham dijo, Dios proveerá. Dios nos habla a nosotros, entrégame tu vida, dame tu voluntad, dame tu corazón, dame tus hijos, enséñales mi palabra, háblales de mí, en caminos en mi palabra. ¿Y qué hacemos, hermanos?
Es ahí donde la fe es viva o la fe es muerta. Si le crees a Dios, a tus hijos les enseñarás la palabra de Dios. Si crees en Dios, a tus hijos los corregirás con la palabra de Dios. Si crees en Dios, vivirás la palabra de Dios. Iglesia. Pero ¿sabe qué triste es? Que escuchamos y en la casa hacemos lo que nuestra regalada gana se nos da. Esto sucede porque existe la posibilidad que nuestra fe no esté en el Señor. No hemos entrado al taller del Maestro. Leamos, continuemos, vamos a cerrar con este capítulo. No concluimos esta parte de las características, pero solo quiero dejarlo ahí con el versículo 2. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Y sabe qué, hermano? Son muy pocos los que a sus hijos se los entregan a Dios. Son muy pocos los padres que entregan su familia a Dios. Contados. Pero Abraham, dice el versículo 3, y se levantó muy de mañana y enalbordó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y Dios nos pregunta esta tarde: ¿has hecho lo que Dios te ha dicho con tu vida? Hermanos, la iglesia es para que Dios nos perfeccione. Cada quien tiene un carácter distinto, pero aquí el amor de Dios va a trabajar con nosotros. Quizás el hermano que tienes al lado no es el mejor hermano, pero es el que Dios te dio para que tú con él convivas. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios si al que tenemos al lado no lo queremos ver? Versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. ¿Por qué fue contado por justicia la fe de Abraham? Porque él creyó hasta el último minuto que Dios sería su salvador. Y el que nace de nuevo en Cristo Jesús cree hasta el último instante que es Dios quien guía su vida. La fe viva confía en Dios. Aun cuando pareciera que las cosas no caminan bien, Dios está en control. Vamos a ponernos de pie y dejamos hasta aquí este estudio de Santiago 2:21, que solamente vimos una parte de la fe viva. Vamos a darle a Dios gracias por su palabra. Póngase de pie. Eterno y amantísimo Dios, te damos gracias por tu palabra, por hablarnos, por ministrarnos, por amarnos tanto a tu iglesia en este lugar, por mostrar una visión, Señor, de siervos. Te pido, Señor, que la palabra que escuchamos sea en cada hogar, en cada vida, Dios. Gracias en Cristo Jesús. Amén y amén.